Universidad de Texas en Austin, y las becas del Centro Woodrow Wilson, Fulbright, MacArthur y de la Fundación Interamericana y de la Universidad de Yale. Es integrante de la Comisión Dictaminadora de Área 5 en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces, bueno, le damos la bienvenida, nos va a dar primero sus palabras de introducción, haremos luego la inauguración oficial y luego vendrá su conferencia. Bueno, le damos la bienvenida, por favor. Pues, bueno, muy buena tarde. Yo creo que ya es mediodía. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sin duda es muy meritorio para nosotros mexicanos ver que hay una gran solidaridad de parte de todos los socios de UCSS ante los eventos que nos han afectado, no solo a México, digo, en los últimos días, los terremotos, sino también, bueno, como sabemos, el Caribe ha sido realmente muy afectado, terriblemente afectado, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, y bueno, inclusive Estados Unidos, Florida, etcétera, todo lo que ha ocurrido. Entonces, pues, en parte, este espíritu de solidaridad es de agradecerse. Este evento es la 18ª reunión anual, y un poco la idea, según entiendo, es analizar las tendencias recientes de la globalización. En mi caso, mi conferencia principal sería sobre la posibilidad de la renegociación del TLC y en qué medida este podría convertirse en un nuevo modelo como lo fue cuando fue negociado. Pero antes de eso, yo había preparado una presentación de tendencias, de temas que creo que son importantes como trasfondo, porque al final de cuentas la conferencia, la idea es que analice las tendencias alrededor de diversos temas centrales, como son el sector financiero, el sistema global de comercio, cuáles son las tendencias para que ustedes se formen, de hecho, los cambios geopolíticos que hay a nivel mundial, que pueden tener alguna incidencia sobre las perspectivas de desarrollo y perspectivas de inversión de los distintos países, y para que ustedes se hagan una mejor idea de cuáles serían las recomendaciones que deberían hacer. Es muy larga la presentación para hacerla, yo creo que me podría llevar toda la sesión, no solo la de introducción, sino también la mía que me correspondería, pero yo creo que sí es importante tenerlas un poco como trasfondo para que al concluir esta sección yo ya culminaría sobre el cambio que se ha venido dando precisamente en Estados Unidos, que de algún modo explican el fenómeno Trump, que yo creo que es importante tenerlo muy claro para entender qué es lo que puede ocurrir para el futuro, sobre todo en la relación con nosotros. Bueno, a raíz de obviamente la gran crisis del 2008, pues, ha habido una constante crisis, una incertidumbre en el futuro de políticas, y esta gráfica nos lo demuestra muy bien. Vean cómo ustedes, a raíz de la crisis 2008 y luego la crisis de migración y luego el referéndum en la Unión en Gran Bretaña y luego la elección de Estados Unidos, vean ustedes cómo se ha incrementado esta idea de no se sabe bien a bien cuál va a ser el futuro, hacia dónde van a dirigirse las políticas. De hecho, esto ha afectado el crecimiento también de importaciones, cómo van a la caída y cómo va la incertidumbre un poco hacia el frente. Esto es una constante que se ha venido dando en los últimos años, desde la crisis financiera, pero también hay paradojas, porque es muy chistoso cómo este último año ha sido el año más estable para las tasas, ¿cómo se llama? El mercado de bonos, de valores de Wall Street. Ha sido el más estable este año. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede explicarse que por un lado hay una gran incertidumbre y por otro lado una estabilidad en el sector las tendencias y las predicciones para crecimiento, de acuerdo con el MFI, todo el World Economic Forum y demás, no se ve un futuro muy, como se ve claramente aquí de revisar
las predicciones para 2018, lo de este año, lo que fue el año pasado. El área que está ayudando al crecimiento para que esto no sea tan bajo, sin duda es Asia. Uno puede verlo en el crecimiento de la India y el crecimiento de China. Ya no son tan grandes, tan altos como fueron hace unos años, sin embargo sí dan el empujón, que es el que de alguna manera explica el por qué el 3.6, 3.5 que se percibe y que se predice para el futuro. ¿Qué otra cosa importante? Esta política de financing easing y los intereses bajos, muy bajos, siguen cayendo y sin embargo la deuda global sigue creciendo. Esto sin duda crea también, ayuda y acelera un poco la incertidumbre que veníamos discutiendo. El comercio mundial. Aquí seguimos teniendo lo que ya se venía presentando desde hace unos años, la economía principal exportadora a nivel mundial, China, seguida por Estados Unidos, y bueno, Alemania, que es el otro país importantísimo, y bueno, Japón, Netherlands, Corea y demás, los países que ya sabíamos, parte del MIST, parte de lo que se discute. Entonces, las grandes empresas, y importadores también, Estados Unidos como el principal, que explica parte de el ser el principal importador a nivel mundial, que explica parte de la insatisfacción que se ha generado en Estados Unidos sobre el déficit que tiene. Entonces, una tendencia que se había dado a través de todo el periodo después de la Segunda Guerra Mundial y derivado del crecimiento, del establecimiento de las instituciones de Bretton Woods, que ya se hizo mención hace un rato, era que una tendencia que siempre se había dado, muy importante, era que el crecimiento global siempre estaba liderado por el comercio internacional. De alguna manera, sigue habiendo una relación directa, pero normalmente el crecimiento era acelerado por el crecimiento del comercio mundial. Aquí se ve claramente la correlación entre el crecimiento del PIB mundial con el crecimiento del comercio. Lo que ha pasado en los últimos años es que ya se ha perdido, tenemos un mayor crecimiento, más o menos un crecimiento estable, pero el comercio ya no ha estado tan dinámico como se había dado en todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, de algún modo, es de preocuparse, porque sí ha sido una de las maquinarias. Y yo creo que tiene que ver, y creo que todos estamos conscientes, con el fracaso, con la imposibilidad de que se recuperara el papel de la OMC como la maquinaria principal en donde se sentaban los gobiernos y negociaban acuerdos que de alguna manera eran generalizados, eran arreglos, negociaciones en que todos concedían y demás. Pero con la crisis de la ronda Doha, que como ustedes saben hace 15 años, que no ha logrado resolverse el entrampe que ha habido entre países en desarrollo y países desarrollados, de algún modo el comercio ha tendido a perder dinamismo, y esto yo creo que es una tendencia que explica a su vez el por qué se ha recurrido y se está utilizando los acuerdos regionales comerciales, que son, como ustedes saben, acuerdos entre grupos de países para tratar de liberar comercio, para tratar de establecer una ruta de crecimiento económico, y esto se ha acelerado enormemente. Para 2015, vean ustedes cómo se ve esto. Vean el crecimiento de los acuerdos comerciales regionales. Para el año había más de 1,000 y siguen en crecimiento. Acuerdos no solo entre países del norte, con países del norte, sino países del norte y del sur, sur y sur, que como pueden ver en los últimos años han proliferado también. Y esto es una tendencia que, esta gráfica creo que a todos nos puede interesar. Con el fracaso y con la crisis, todavía no es un hecho. Hay economistas tenemos un diplomado en el colegio que estamos organizando sobre negociaciones comerciales internacionales, ha habido varios expertos, y los 4 o 5 que han llegado, todos coinciden en que no podemos dar por muerto todavía al TPP, que el TPP está como congelado, pero que todavía es posible que resulte. Es cierto, hay una regla, de acuerdo con, no recuerdo la cláusula específica del tratado, entraría en vigor si todos los países lo firman después de 2 años de haberlo negociado, todavía estamos en ese periodo, o al menos un número de países que equivalgan al 87%
del producto de los miembros sea que los aprobaran. Esta regla obviamente estuvo establecida para asegurarse que a fuerza tenía que ser parte del acuerdo de Estados Unidos y probablemente Japón. Japón, como ustedes saben, sí quiere. De hecho, ha intentado, en las reuniones que han tenido el primer ministro Abe y el presidente Trump, cada vez que llega el primer ministro, le insiste a Trump que reconsidere su decisión. Sin embargo, Trump ha decidido que no quiere mantener. Pero el acuerdo sigue, y como saben ustedes, los países latinoamericanos, México, están examinando la posibilidad de que todavía resucite. Pero en fin, la idea de esta gráfica es que estos acuerdos regionales de alguna manera son los que están dándole un juego alternativo al comercio, tratando de promoverlo, porque la OMC en la actualidad se encuentra en esta especie de crisis que parecería empezar a resolverse. Se acaba de negociar un acuerdo muy importante de liberalización del comercio, que se llama de facilitación comercial, que es un gran acuerdo negociado recientemente en Bali, y que de alguna manera da esperanzas de que puede volver a jugar un papel importante. Pero esta sería la estructura de lo que tendríamos. Con el abandono, si es que se concluye finalmente que no va a regresar a Estados Unidos, esta es la estructura que tendría el comercio en Asia-Pacífico. Y como ven ustedes aquí, el RCEP se convertiría en el acuerdo que le daría, bueno, no necesariamente, porque también APEC, si ustedes ven APEC, sí entienden, pero todos los Chinese, Taipei, Hong Kong y demás forman parte de APEC, y ellos a su vez, APEC también Chile, México, Perú está en APEC, y Australia, Brunei también está en China, pero entonces están participando en estos diversos. Pero APEC de algún modo ha sido una organización que ha funcionado muy en base a la idea de que ustedes decidan a qué paso quieren ir avanzando. No es como el TLC, no es como la OMC, acuerdos que se dicen, nos comprometemos y vamos a reducir barreras a tal momento y para tal periodo, y hay compromisos muy claros para el futuro. En APEC es un poco, lo dejan al aire, pero de algún modo ahí está, ha seguido funcionando. Pero el RCEP sí tendría un poco la idea de ser un acuerdo que sería una alternativa si es que el TPP deja finalmente, no se cumple o no se esta cosa es importante para mi conferencia y ahora me voy a referir para aquí. La nueva arquitectura comercial también ha impactado a nuestros países en América Latina. Han proliferado los acuerdos de libre comercio. Ven cómo se han ido creciendo, no solo entre países del sur y sur, sino países del sur y norte, y han crecido enormemente. Chile tiene acuerdos con China, Chile tiene acuerdos, creo que es el país en América Latina que tiene mayor número de acuerdos de libre comercio, que nosotros nos jactábamos en México de ser el país que teníamos más, pero realmente es Chile, y Perú, etcétera. Están buscando fórmulas alternativas, porque eso sí, estamos convencidos de que debemos mantener una apertura, porque es la ruta que nos podría conducir al crecimiento a futuro. Entonces, esto sería, vean cómo están creciendo entre norte y sur en América Latina. Otro tema importante, los shocks o eventos geopolíticos. Esto es el World Economic Forum hace una encuesta sobre los líderes de empresas a nivel mundial y líderes también políticos, sobre cuáles son los principales riesgos y preocupaciones que ven en una periodo para 18 meses y para los próximos 10 años. Y aquí pueden ver qué es lo que han respondido. Uno de los temas que ven como muy preocupante sería la migración involuntaria en gran escala, que es la que le concede un 52% de aquellos que reciben es lo que responden. El colapso de posibles colapsos de estados que se viene dando en el Medio Oriente, en otros. Los conflictos interestatales, el desempleo y el subempleo, 26%, y la falla en la gobernanza nacional o internacional. Para los próximos 10 años, problemas de la utilización, crisis de agua, se ven como un tema que puede darse, y la adaptación y la mitigación del cambio climático. Por cierto, me olvidé mencionar cuando hablé un poco de que les agradecíamos su presencia, su solidaridad por venir. Yo ojalá y estos eventos últimos, sobre todo los huracanes,
le persuadan o hagan al presidente Trump cambiar su posición de haber abandonado el Pacto de París. Sí ha habido mucha presión, no sé si ustedes leen la prensa, pero en la prensa muchos artículos han aparecido criticando al presidente Trump e insistiéndole que debería de modificar su decisión de haber anunciado que se va a salir. Entonces, como ven, sí es un tema que lo preocupa mucho para los próximos 10 años y que hemos tenido, o también los eventos de climas extremos, como que son los que estamos padeciendo, o climas de comida o inestabilidad social. Esto es algo que está en el trasfondo de la actualidad. También el terrorismo, que aunque ha sido un fenómeno que ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo, en los 70s, etcétera, oleadas, no cabe duda que en la actualidad sí hay un crecimiento, como pueden ustedes ver en estas gráficas. Va para arriba, y este es un tema que a todos los países obviamente les afecta y que todos, bueno, a unos menos, pero a otros, en Europa por ejemplo, pues es una cosa cotidiana que hay una gran preocupación sobre cómo enfrentar. Refugiados igualmente, otro tema del desplazamiento de gente, cómo va en crecimiento, y bueno, los países que son los receptores del mayor número de refugiados, Turquía, etcétera, y todos los demás. El día de hoy, como ustedes saben, ayer tuvo lugar la elección en Alemania. La presidenta Merkel fue reelecta o reelegida, pero con una ventaja mínima comparada a la que tuvo hace el último periodo. Perdió 10 puntos porcentuales, y un nuevo partido apareció en el seno de extrema derecha que va a formar parte del Parlamento por primera vez desde 60 años en Alemania. Y esto venía yo leyendo el New York Times y Wall Street Journal, y un poco el análisis que se está tratando de hacer. Y yo creo que el consenso, por lo menos de los analistas que yo pude leer hoy en la mañana, es que va a tener que dar un giro un poco en su política de apertura hacia los refugiados y hacia los migrantes. Que sin duda ahí es donde va a tener, porque probablemente este partido que llega de extrema derecha, la Alternativa para Alemania, que creo que se llama, es un partido que precisamente habla de recuperar a Alemania para los alemanes. La identidad se está perdiendo, y es una crítica precisamente a este tema. Make America First. Sí, Make America. Y bueno, el otro tema, sin duda, que está a todos, nos tiene a todos constantemente revisando la prensa y qué va a pasar, es el tema de Norcorea. Como pueden ustedes ver, Norcorea ha creado un arsenal de armas. Aquí están mencionadas algunas de ellas, y dónde están sus localizaciones de todas las armas que tiene. Y obviamente esto pone una situación muy complicada a Corea del Sur, pone una situación muy complicada a Japón, con todas sus políticas, y a Estados Unidos, que de alguna manera es el garante supuestamente de la estabilidad y la seguridad de estos países. Y entonces, pues, con este crecimiento de este armamento, bueno, lo más importante es esto, que son estos misiles de largo, que ha ido creciendo la aparición de estos misiles de largo alcance, que en cualquier momento ya podrían alcanzar a nuestro continente si llegara a ser necesario. Y esto hace que precisamente, y luego pues la gran pregunta es ¿qué tipo de política, qué tipo de reacción hay que tomar hacia Corea del Norte? Bueno, aquí se mencionan de 4 adaptadas de este señor Bowden. La prevención, que sería un ataque comprensivo, ¿cómo se llama? Comprensivo preventivo, pero ahí como él dice, pues, ¿cuáles son los riesgos potenciales? Pues una confrontación con China, o que una posibilidad de accidentes nucleares que podrían generar una guerra. Entonces, esa parecería no ser una opción. La otra es la de la contención, que fue la que se utilizó en el periodo de la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética por parte de Estados Unidos, contención, etcétera. Ataques específicos para dañar la capacidad militar de Corea del Norte, pero también lo que se percibe es que tendría varios problemas en que probablemente Kim Jong no permanecería en el poder, y entonces quizás líderes militares mucho más duros, y provocarían una guerra que llevaría al primer escenario, que es un poco prevenible. Y el tercero
¿Qué es lo que probablemente ustedes han visto en la prensa más a menudo, que ha estado apareciendo constantemente? La decapitación. Se está hablando de que están planeando un ataque para acabar con los líderes, especialmente con el presidente, el líder militar, y esto haría que, pues, prevenir una guerra. El problema, como dicen aquí también, es que hay una clara violación del derecho internacional y otra vez una incertidumbre enorme sobre cuál sería la alternativa que surgiría de acabar con los líderes actuales. Entonces, y la aceptación, que es el que está en el presente. Las sanciones económicas que se están implantando, que el presidente Trump quería que fueran más duras, pero forzando a China, forzando a Rusia, apoyar una dureza, limitando, por ejemplo, las exportaciones de petróleo, y no se cumplió, y entonces pues el escenario es un poco de incertidumbre, y todo parece indicar que Norcorea va a poder cumplir, si sigue esto en pie, va a poder cumplir con sus planes de crear la capacidad para desarrollar misiles de largo alcance. Entonces, es un tema complicado. Las sanciones económicas, como ustedes saben, tampoco sirvieron o han servido para parar a Rusia en Europa, no ha abandonado Crimea, al contrario, se sintió todavía más empoderado. Todo parece estar pasando aquí. Obviamente nosotros somos un país que nunca ha participado realmente en una guerra externa, excepto en el siglo XIX, etcétera, y en la Segunda Guerra Mundial, y hemos participado de algún modo con fuerzas de pacificación, pero pues es difícil para nosotros más o menos imaginarnos este escenario, pero esto es lo que están discutiendo los expertos sobre qué conviene, y el presidente Trump como que no tiene muy claro que la vía diplomática no parece ser una opción, no está buscándola como una vía, a pesar de que China, Rusia le insisten que tal vez debería haber una especie de... ¿Y qué está pasando? Pues que entonces Corea del Sur está presionando para acelerar su proceso de rearmamento. Japón ya está también reconsiderando cambiar la constitución pacífica que está obligado a mantener. Entonces hay un escenario muy incierto en esta región del mundo, sin duda. Entonces, regresando un poco a cuestiones esto serían unas gráficas alrededor de Europa. Europa y los países avanzados, los países de, digamos, la OECD, el crecimiento enorme de la deuda. Desde 90 vemos cómo hay un crecimiento, sobre todo Japón, su proporción de deuda al PIB es casi ya de 250%, es increíble. Grecia, vean cómo está, y bueno, Italia, etcétera. Alemania es la que va más o menos, se mantiene estable, pero no es un proceso, digamos, muy alentador sobre el futuro. Vean a Grecia, su colapso económico, pese al apoyo europeo, vean cómo está en todo el país. No. Bueno, la verdad yo lo visité y es tal la capacidad, lo visité recientemente, y tal la inversión que la Unión Europea había hecho en Grecia en términos de carreteras, de infraestructura, que uno que vive en un país como México, que ha visitado países de América Latina, no percibe uno el nivel de la crisis como uno lo ve, por ejemplo, en nuestros países, pero pues aquí están los datos que demuestran claramente cómo va el pobre, que no ha podido levantarse, y esto hace que precisamente hay un debate sobre si el modelo de Europa ha fallado o no. Y estos los dos grandes enfoques. Se dice que no ha fallado porque es una región pacífica, una región que tradicionalmente, históricamente era una región violenta. Se ha resuelto el problema de la guerra, aparentemente, en todos estos periodos, y es el más grande experimento de regionalismo a nivel mundial. Sigue siendo un modelo para los demás en términos de cómo atacar problemas de cohesión social, cómo atacar problemas ya no solo de cuestión de liberación comercial, sino también de cómo enfrentar el tema de derechos humanos, la democracia, etc. La Unión Europea sigue siendo, según parece, pero se podría mejorar, dicen algunos, y todavía incluso, y es cierto, en Grecia aparentemente sigue habiendo un apoyo importante entre la población por permanecer en la Unión Europea. Se dice, los que apoyan a la idea de la Unión Europea, que Europa es la solución y no el problema, pero hay unos que dicen que no,
Unos que son más, supuestamente más realistas, dicen que el problema de la solución de la guerra no tiene que ver con la Unión Europea, tiene que ver más bien con la existencia de NATO, de la OTAN, que es la que tiene las armas y que es la que controla y que es la que ha impedido que haya más violencia, pero que el problema está condenado a fallar porque no se han puesto de acuerdo en cómo resolver el tema de la unión monetaria con el tema de la unión política y fiscal. Requieren una nueva política fiscal, una nueva política que reconozca los diferentes niveles de desarrollo entre los países de la región, que es, por ejemplo, Macron, que llegó precisamente con una nueva, supuestamente con una nueva propuesta de política que busque precisamente encarar este problema, pero que ya le dijeron claramente llegando, por lo menos los alemanes, que no están muy convencidos de la idea de que debe haber una especie de unión fiscal para resolver el problema, mientras no haya reformas importantes en ciertos países que de algún modo para Alemania son los que explican el problema. Y bueno, obviamente otra crítica que se le ha hecho siempre a la Unión Europea es que es un modelo que está liderado por élites políticas, élites empresariales y élites políticas, y que no tiene mucho que ver con la democracia. Realmente los votantes no deciden mucho lo que pasa en Bruselas y en todas las instituciones de la Unión Europea, que son más bien las élites, y es un poco el argumento de crítica que hace. Entonces ya ha perdido legitimidad política. Entonces el gran tema es, ¿va a poder sobrevivir? ¿Va a poder avanzar? ¿O qué puede pasar con Europa en el futuro? Bueno, el otro tema que ya me permite irme acercando al tema que me corresponde a mí como la principal conferencia, el tema de cuál es el papel de la tecnología y cómo se relaciona con el tema de los empleos. Y aquí lo que nos dice esta gráfica, es un trabajo de McKinsey, es que ha habido una clara crecimiento de tecnologías de robotización que han sustituido a empleos en una variedad de sectores, y que la tendencia es que así va a seguir siendo el caso. Entonces aquí nos plantea un problema de qué tipo de empleos, qué tipo de nuevas políticas educativas, qué deben hacer las naciones para enfrentar este cambio tecnológico. Vean cómo ha afectado, cómo han caído y han perdido en Estados Unidos en posiciones los empleados de ciertas clerks, bookkeeping, secretarias, typists, están totalmente automatizados en el presente y probablemente así lo vayan a hacer para el futuro. ¿Cuál es la probabilidad de que la computarización siga llevando a esta pérdida de empleos? Y aquí esto es muy interesante respecto a ciertos empleos. Para los terapistas recreacionales no les debe de preocupar, ellos sí tienen que son necesarios, no puede ser automatizado probablemente, pero ¿qué tal para telemarketers o para contadores o para vendedores en las tiendas o para vean la probabilidad de que desaparezcan esos empleos en el futuro cercano, muy alta. Entonces este es un poco estudios que se han hecho. La experiencia de New York Times, vean cómo estaba de 4,000 empleados, cómo han ido cayendo en el total a la mitad, o menos de casi la mitad en circulación en todos los niveles de la empresa. Van para abajo, van de caída. Entonces, y como dicen los robots, robocalypse, este término tan interesante, cómo están en Corea del Sur, cómo se están comprando robots. Por cada número de 10,000 empleados, el número en South Korea está a la cabeza de todo esto. Japón, Alemania, Suecia, etcétera, etcétera. Van adquiriendo cada vez más robots para superar para cierto tipo de empresas. Entonces, es una problemática que nos genera. Bueno, y todo esto de alguna manera se relaciona con este otro fenómeno que el señor Mubarak me pidió que enfatizáramos mucho en esta presentación. El problema del populismo, la ola de populismo que se ha expresado a nivel mundial, sobre todo en Europa, Hungría, Polonia, Turquía, Netherlands, Filipinas, bueno,
Francia, afortunadamente, no pasó a mayores con la llegada de Macron, pero bueno, Donald Trump, que para nuestra región es muy importante. ¿Qué tiene que ver, cuáles son las características comunes de esta oleada? Nacionalismo, antiglobalización, antimigración, desconfianza de las instituciones multilaterales, desconfianza de las élites empresariales e intelectuales, y la idea de que el hombre común es el que realmente entiende, bueno, por no hablar de los hechos alternativos, etcétera, que es toda esta nueva retórica también para criticar a las élites o a los periodistas o a los demás. Es un lenguaje en que confiar en el líder y la búsqueda de soluciones simples para problemas que son muy complejos. Entonces, pues esto, Emmanuel Macron parecería haber roto esta tendencia. La reelección de la señora Merkel también parecería darnos esperanza de que esta tendencia no es tan fuerte como parecería, pero como ya les dije, con la llegada de este otro partido, de la Alternativa por Alemania, pues de algún modo van a obligar a Merkel y a Alemania a hacer un giro, por lo menos a detener un poco la política de apertura en Alemania. Si no le va a quedar otra, yo creo que va a tener que dar marcha atrás a sus planes de mantener la apertura para los refugiados, inmigrantes y demás. Y esto es triste porque de algún modo pues esa no es una solución para el problema de las migraciones que se están acelerando. Entonces, la ola, vean cómo era el voto a favor de partidos populistas en los 70s, 5.1, en la actualidad se ha duplicado, más de duplicado, 13.2 en los 2000, y yo creo que ahorita si hiciéramos un conteo probablemente sea un poco más avanzado. El Brexit, ¿qué va a pasar? Sigue en el aire, sigue la discusión. Se ha llegado incluso a decir que no va a haber una salida. Yo creo que es un hecho que sí va a haber una salida de Gran Bretaña, pero bueno, el problema es qué tipo de salida se va a dar. Ya ha tenido impactos económicos en la depreciación de la libra y en la pospuesta de inversiones financieras, y bueno, se habla claramente de que Londres va a dejar de ser el centro financiero de Europa, como lo había sido. Y bueno, el gran tema es qué va a pasar con Escocia y con Irlanda, que están a favor de permanecer en la Unión Europea y que creo que quieren buscar la necesidad de hacer un referéndum para permanecer y no necesariamente seguir el destino. Esto va a ser un tema importante para Gran Bretaña. Las negociaciones sin duda van a ser, aquí se hace una especie bueno, aquí algo importante es que pasó lo mismo que con Trump, con Estados Unidos. Los sondeos antes de la elección predecían que iban a ganar los que querían quedarse en la Unión Europea, y pues a la hora de la hora lo que pasó fue al revés. Y lo mismo pasó en 2016. Todo el mundo, yo estaba en Washington, me había invitado a una visita, estábamos todavía con expertos en un centro de Washington, y los expertos predecían que ganaba Hillary Clinton por 3, 4, 5%, etc. Todo el mundo salió de esa reunión y dijo, vamos a celebrar porque va a ganar, no se va a materializar la amenaza de Trump. Y pues nos fuimos a una cena donde empezaron a pasar los resultados, y hubieran visto ustedes toda la salida, el velorio que se generó. Entonces, bueno, ese es el Brexit. Esto también es una variable que pues nos tiene, que está también en el ¿cómo se llama? Esto es bueno, aquí ya llego, yo no sé si podíamos, ¿cómo la ves? ¿No? Sigo, termino bien esto, y luego hago la inauguración, y luego me meto a la mía, porque es un poco el trasfondo de lo que yo iba a empezar con la otra, pero puedo iniciar y ya después hacemos la inauguración y luego ya le entro dando por sentado que ya vimos esto. Es decir, ¿qué pasa en Estados Unidos? Se habla, algo que presenciamos en la última elección fue, Estados Unidos siempre, bueno, en su historia ha tenido ciclos de aislacionismo y ciclos de apertura. Esto si uno lo ve a largo plazo, desde que apareció como nación. Por ejemplo, el presidente Trump le gusta mucho compararse con, no sé si ustedes recuerden, un general, creo que fue el séptimo presidente de Estados Unidos, el general Jackson. Fue un presidente que llegó al poder
precisamente con una bandera populista, diciendo yo voy en contra de las élites de Virginia, que era toda la élite, George Washington, Madison, Jefferson, todos ellos, que de algún modo en su opinión habían controlado el poder en Washington y no estaban permitiendo que el hombre común se beneficiara de los beneficios que estaba significando el proyecto. Y llegó, ganó, y de hecho hizo reformas muy importantes en el sistema político norteamericano, estableció el voto universal, hizo prácticamente, fue tan influyente su llegada al poder que desapareció el partido de los virginianos y se conformó un nuevo partido político. Ha habido esos periodos en la historia. En el siglo XX no habíamos presenciado un fenómeno así, habíamos presenciado como amenazas de fenómenos así. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en la negociación del TLC en 1992 hubo una erupción de un candidato, también un ¿cómo se llama? Empresario muy exitoso, Ross Perot, que decidió que él iba a formar su propio partido para competir por la presidencia, porque no estaba de acuerdo ni con los republicanos ni con los demócratas. ¿Y cuál era su bandera? La bandera era, si ustedes firman ese, y fue el TLC el que se volvió la bandera de su campaña, si ustedes firman ese acuerdo, va a haber lo que él llamó Giant Sucking Sound, no sé cómo traducirlo, creo que una escapada enorme de empleos, porque en México se iba a llevar todos los empleos. Y entonces la crítica era, no podemos permitir, en México son un país que no tienen reglas. Ya ese mensaje ya estaba vigente desde el 92. No debería de sorprendernos con Trump, pero con Trump se agudizó. En 92, ¿pero qué pasó? Gore se enfrentó a Ross Perot en un debate en la prensa, no sé si alguno de ustedes de más o menos más edad se recuerdan de eso, lo derrotó. Todavía había un clima amplio en Estados Unidos a favor de la apertura de la economía, etcétera. Le ganó el debate y desapareció del mapa. Pero ¿qué pasó? Ya desde ese momento había esta idea de los acuerdos de libre comercio no favorecen a los trabajadores. El propio Obama, recordemos, llegó al poder y en sus 2 periodos habló de que iba a renegociar el TLC. No sé si recuerdan, pero se lo recuerdan. Dijo, vamos a renegociarlo, México y Canadá. No, eso no, pues tú dinos cuándo, a ver qué. No pasó nada, no pasó a mayores, pero ya con Trump sí. ¿Qué pasó en este periodo? Tiene que ver con todo lo que se reduce en esta gráfica. Desde los 60 hasta los 80, Estados Unidos decidió llevar a cabo una política internacional de apertura, un poco primero por un convencimiento de que un sistema liberal internacional de apertura era un sistema que beneficiaba no solo a Estados Unidos, obviamente primero a Estados Unidos, pero también al resto del mundo. Por eso, por ejemplo, llevó a cabo el Plan Marshall para apoyar a la recuperación de Europa en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Creó el Banco Mundial, bueno, ayudó a la creación y todo eso. La idea, no queremos ser como los países europeos que siempre han pensado en apoderarse de territorios. Nuestro modelo debe ser un modelo de apertura en que todos los países se beneficien. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, etc. Eso era un poco la idea de Estados Unidos. Pero se fue transformando en los 60s y en los 80s, porque empezó a ver, conforme se recuperaron países como Japón y los países NICS, como fueron Corea y demás, con apoyo norteamericano, por cierto, empezó a haber una oleada de exportaciones de productos de esos países, y Estados Unidos empezó a sufrir una presión para el proteccionismo, para industrias que no pudieron aguantar la presión y la competencia de esos países. Empezó a darse un cambio de política en Estados Unidos. Entonces se empezó a experimentar déficits comerciales, primero en la balanza comercial y después en la balanza de current account, la balanza de cuenta corriente, que llevó a lo que ustedes recuerdan se llamó el golpe de Nixon, devaluación del dólar, separación del dólar del tipo de cambio del oro, y además la imposición de una tasa de 10% unilateral. Y entonces se cambió y se creó un nuevo sistema de tipos de cambio flexibles. Todavía no me voy a meter a eso porque ustedes ya lo saben muy bien, pero lo que pasa es que
Gradualmente las empresas se vieron sujetas a una competencia a nivel internacional y empezaron a pensar en que era necesario internacionalizarse para poder lograr una mayor competitividad. Y entonces que se da la segunda o la tercera etapa de la globalización de la que se refieren los analistas de globalización. Hay que abrirnos, y bueno, se empezó a crear una tendencia de trabajadores que empezaron a verse desplazados por las competencias de las importaciones. Aquí se ve, como ya señalamos en las gráficas anteriores, empezó a haber una pérdida de empleos de 1 por cada 18 trabajadores en manufactura en 77. Para 2015 la relación es 1 en 330. Vean ustedes. Y bueno, ¿qué más? Pues que han caído los empleos en industrias que les denominan vulnerables. Vestido, industrias de metales, productos de piel, de vidrio, etcétera. Ven cómo han perdido participación en empleos de Estados Unidos. Entonces, ese es el core de los grupos de gente que eligió a Donald Trump. Digo, es nomás para irme adelantando. Y junto a esto, lo que ya se mencionaba nuestro primer expositor, que nos hablaba de la famosa desigualdad. La desigualdad que se ha incrementado y que, como pueden ustedes ver, no es aquí, perdón, la desigualdad viene acá, me la pasé, pero aquí no. La desigualdad es esto: ¿quién recibe el famoso tema del 1% y del 50%? Vean cómo han perdido participación en el ingreso total los 50% que reciben el menor número de ingresos en Estados Unidos, y cómo el más alto, el porcentaje más alto, el 1%, ha ido capturando el Producto Interno Bruto. Esto ya lo han señalado estudiosos, se sabía. Clinton en su campaña decía: necesitamos crear políticas para apoyar a los trabajadores desplazados, nuevos sistemas de entrenamiento, que en mi opinión personal sería la solución, pero que no lo vendió apropiadamente su campaña. Digo, que haberlo dicho de manera muy enfática, tal vez eso hubiera podido convencer a los grupos de trabajadores que no la apoyaron finalmente, en Michigan, en los estados clave, pero así pasó. Y bueno, la deslocación que está dándose bueno, aquí el mensaje no es el comercio, es la falta de inversión y la falta de ahorro que está explicando el déficit el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos. No es el comercio, es la tecnología, es la innovación la que está explicando estos cambios, pero que bueno. Entonces, para concluir esta sección, estamos en un entorno muy fluido, por usar una palabra, ciertas cosas que parecen paradojas, la estabilidad en las bolsas de Wall Street, pero al mismo tiempo pues, las tasas de interés cayéndose, sin embargo las deudas subiendo, no se recupera el crecimiento en Europa como debería de ser. Y bueno, Estados Unidos sin duda sigue siendo la nación que es importantísima para mantener el orden internacional, pero que hay una amenaza de que haya un retroceso a un fenómeno de aislacionismo que no hemos percibido en nuestra generación, pero que ha habido en la historia de Estados Unidos. Ni modo, sí ha habido, y que pues, pueda volver a darse. No la podemos descontar, no podemos decir que no. Yo me voy a adelantar, en mi presentación voy a decir lo contrario. Voy a decir que hay signos que demuestran que probablemente sí podamos tener una negociación exitosa, pero porque soy muy optimista, lo voy a reconocer, pero también es cierto que puede haber una amenaza real de que haya un retroceso, y esto tiene que ver un poco con estos factores de cambio estructural que se están dando, y por falta de políticas que ataquen el problema duro de desplazamiento, bueno, y que tiene que ver con el cambio tecnológico. ¿Qué nuevas políticas? Es el gran tema para todos. ¿Qué nuevas políticas? ¿Qué nuevos entrenamientos? ¿Qué nuevas para facilitar una adaptación a nuevos empleos, nuevas empresas, etcétera? Entonces, las tensiones geopolíticas se están sumando
y pues eso puede llevar a un retroceso en la globalización. El sistema multilateral sigue en vilo, no se acaba y son los tratados preferenciales los que están a la cabeza y que van a volverse como los factores para lograr la competitividad. Esto ya lo entendió América Latina, lo están entendiendo todos los países, por eso están creciendo tanto. Y finalmente, pues hay que ajustarnos a la nueva normalidad de ese cambio tecnológico, desplazamiento de empleos en áreas, en industrias que necesitan renovarse y necesitamos mejorar, innovación y demás para poder un poco enfrentar los cambios que se están dando. Pues les agradezco mucho y eso sería todo. Bueno, si quieren, doy una vez. Bueno, habiendo dicho esto, pidió el señor Mora que aprovechara para decir, les agradezco y bueno, me gustaría, espero que esto que se da de manera muy general, lo reconozco, se va a tratar con detalle en cada una de las mesas que ustedes van a tener en esta conferencia en los próximos días. Sé que hay una conferencia, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que es un modelo de regionalismo muy interesante, que probablemente el expositor les va a dar todas las ideas de qué avances tiene, qué ventajas, etcétera, cómo puede ser una opción para otros arreglos. Y hay toda una China, mi colega va a venir ahora y les va a hablar del papel de China en esto. Entonces, pues ya se verán estas tendencias de manera más precisa y sin duda va a ser una conferencia muy importante, muy buena. A mí me apena no poderlos acompañar en ella, pero me invitó el señor Favor. Pero yo quisiera, bueno, darles la bienvenida y decirles que bienvenidos y bueno, yo creo que hay que dar por declarado, inaugurado este evento a partir de este momento y no sé cómo le damos un aplauso o ya nos levantamos. No sé si querían cambiar esa pregunta. Sí. Perdón. Bueno, continuamos ahora con la parte, ahora sí, lo que le pedimos aquí a don Gustavo era, bueno, ¿qué pasa con Trump y el Tratado de Libre Comercio?